Este hombre ordenaba asesinatos en 14 estados de Estados Unidos. Y nunca salió de El Salvador. Escúcheme bien, porque esto que le voy a contar parece imposible. Desde una casa en Soyapango, con un teléfono en la mano, este salvadoreño mandaba matar a miles de kilómetros. En Texas, en Nueva York, en estados donde viven muchos de nuestros hermanos, y lo hacía sin moverse de aquí, de nuestra tierra. Movía la muerte con los dedos, como quien mueve fichas en un tablero. Estados Unidos lo persiguió tanto, pero tanto, que terminó haciendo algo que jamás había hecho con un pandillero de la Mara Salvatrucha. Le puso un sello que le cambió la historia para siempre. Se llama Armando Eliú Melgar Díaz. En la pandilla lo conocían como Blue the Gangster. Y esta es la historia de cómo cayó el titiritero que manejó la muerte en medio Estados Unidos sin salir jamás de El Salvador. Preste atención, porque hay algo todavía más difícil de creer que lo que hizo, el lugar desde donde lo hizo. Aquí no hablamos de un capo con mansiones y ejércitos a su lado. Hablamos de un hombre en una casa común de Soyapango, con 5 líneas de teléfono, dando órdenes que terminaban en sangre en las calles de otro país. Muchachos que amanecían muertos del otro lado, por una llamada que salió de aquí. Un salvadoreño mandando sobre pedazos enteros de Estados Unidos. Con un teléfono. Ahora, dígame usted una cosa, hermano. ¿Usted cree que un hombre que ordenó sembrar muerte en 14 estados, que hizo llorar a familias salvadoreñas de este lado y del otro, tiene que pagar por cada una de esas vidas? ¿Usted cree que el que mandaba matar desde la comodidad de una casa, sin ensuciarse las manos, merece caer con todo el peso de la ley? Si usted piensa así, suscríbase a este canal. Aquí contamos, con la verdad por delante, cómo caen los que un día se creyeron dueños de la vida y de la muerte. Sigamos con Blue. Y quédese, porque le voy a dejar 3 preguntas. 3, y las vamos a ir respondiendo a lo largo de esta historia. Primera, ¿cómo hace un hombre, desde una simple casa en Soyapango, para llegar a mandar sobre 20 clicas repartidas en 14 estados de otro país? Segunda, ¿qué fue lo que hizo este salvadoreño para que Estados Unidos, con todo su poder, le pusiera por primera vez a un pandillero de la MS-13 el sello de terrorista? Y tercera, la que más le va a apretar el pecho. El titiritero que movía la muerte en 14 estados con los dedos, ¿dónde están hoy esas manos? ¿Y qué es lo que ya nunca van a poder tocar? Para entender cómo cayó, hay que volver a ver de dónde salió. Blue no nació siendo un jefe. Fue como tantos, un muchacho que entró a la Mara Salvatrucha y se movió entre El Salvador y Estados Unidos. Estuvo allá, del otro lado. Lo deportaron. Volvió a meterse. Lo deportaron de nuevo, en el año 2016. Y desde aquí, desde El Salvador, en lugar de apagarse, se hizo más grande. Y fíjese en la ironía, porque aquí hay una lección que pocos ven. A este hombre lo sacaron de Estados Unidos para quitárselo de encima. Lo mandaron de regreso creyendo que así se libraban de él. Pero al devolverlo a El Salvador, sin querer, le entregaron el puesto perfecto. Desde aquí, lejos de los policías de allá, podía dirigir con calma todo lo que dejaba en la costa este. Lo que creyeron que era un castigo terminó siendo su trono. Porque a este hombre le dieron algo dentro de la pandilla que muy pocos llegan a tener. Le dieron un programa entero. Y lo que hizo con ese poder cambia toda la historia. Le entregaron el mando de una de las estructuras más grandes de la MS-13 fuera de El Salvador. Y con el tiempo, la propia fiscalía lo ubicó dentro del directorio de la Mara Salvatrucha. Es decir, en la cúpula. En ese grupo reducido que está por encima de todo. La máxima autoridad de la pandilla. Blue estaba arriba, muy arriba, entre los pocos que deciden por todos los demás. Se llamaba el programa Costa Este. Y para que usted entienda lo que eso significa, escúchelo despacio. La costa este de Estados Unidos es donde la Mara Salvatrucha tiene buena parte de su fuerza. Ciudades llenas de clicas, de pandilleros, de negocios sucios. Y todo ese pedazo, según la justicia de Estados Unidos, respondía a un solo hombre, a Blue. Fíjese en el número, porque es la parte que cuesta creer. Alrededor de 20 clicas bajo su mando, repartidas en 14 estados distintos.
Y él, coordinándolas a todas desde El Salvador, con al menos 5 líneas telefónicas que iba cambiando para no dejar rastro. ¿Y sabe usted lo que viajaba por esos teléfonos? Ahí no iban saludos. Por esas líneas viajaban órdenes de asesinato, instrucciones de a quién matar y cuándo, movimientos de droga, cobros de extorsión a miles de kilómetros. Cada llamada podía terminar con un cuerpo tirado en una calle de Estados Unidos. ¿Cómo controlaba a tanta gente desde tan lejos? Con disciplina de ejército. Cada clica tenía sus jefes. Esos jefes le respondían a él. Él daba la línea. Ellos la ejecutaban. Y la sangre corría del otro lado sin que nadie pudiera seguir el hilo de vuelta hasta la casa de Soyapango. Un hombre invisible, moviendo un tablero que cubría medio país ajeno. Y aquí quiero que se detenga un momento, porque este detalle le va a pegar en el pecho. Esos 14 estados no son nombres en un mapa lejano. Son los estados donde viven miles y miles de salvadoreños, donde están sus hijos, sus nietos, sus hermanos que un día agarraron sus cosas y se fueron a trabajar. Virginia, Maryland, Carolina del Norte, Texas, Nueva York, Nueva Jersey, los mismos lugares a donde se fue nuestra gente buscando una vida mejor. Y en esos lugares, este hombre, desde Soyapango, decidía quién vivía y quién moría entre los suyos. Un pedazo del sueño americano, gobernado por un teléfono que sonaba en El Salvador. Párese un segundo a pensarlo. Muchos de ustedes tienen familia en esos estados. Tal vez usted mismo trabajó allá, o tiene un hijo que manda la remesa desde Maryland, desde Virginia, desde Texas. Y en esos mismos lugares, un hombre desde nuestra tierra estaba jugando con vidas salvadoreñas como si fueran fichas. Los que se fueron para escapar de la Mara, la tenían de nuevo respirándoles en la nuca, dirigida desde casa. Y no crea que su veneno se quedaba solo del otro lado. Aquí, en El Salvador, esa misma pandilla tenía a colonias enteras de rodillas. La renta que había que pagarle al pandillero para poder abrir la tienda. El bus que la gente aprendía a no tomar. El pasaje donde ya no se dejaba salir a los hipotes cuando caía la tarde. El mismo miedo que Blue ayudaba a mandar hacia afuera lo vivían todos los días las familias de aquí. Y déjeme decirle qué clase de violencia era esa, para que entienda por qué el gobierno más poderoso del mundo se puso nervioso. La Mara Salvatrucha no mataba de cualquier manera. Mataba para mandar un mensaje. En aquellos años, en la costa este de Estados Unidos, empezaron a aparecer cuerpos de muchachos jóvenes en los bosques, en las orillas de los caminos, algunos de apenas 15 o 16 años, muertos a machetazos, muchas veces por una rencilla mínima, por una mirada, por un rumor. Familias de inmigrantes que habían huido de la violencia de aquí se la volvían a encontrar allá, la misma pandilla, el mismo terror, los mismos apellidos salvadoreños llorando, ahora en inglés. Y buena parte de todo eso, según Estados Unidos, subía por una cadena de mando que terminaba siempre en el mismo lugar, en el teléfono de un hombre en Soyapango. Pero aquí es donde este caso se pone oscuro de verdad, porque un poder así no pasa desapercibido. Y del otro lado, alguien muy grande empezó a mirarlo de cerca. Marque este año, 2020. Que Estados Unidos le venía siguiendo el rastro desde hacía tiempo. Y cuando por fin armó el caso completo, en el distrito este de Virginia, hizo algo que nunca había hecho antes en toda su historia con esta pandilla. Acusó formalmente a Blue de terrorismo. Léalo despacio. El primer miembro de la Mara Salvatrucha en toda la historia al que Estados Unidos le puso, con nombre y apellido, el sello de terrorista. Antes que a cualquier otro. Antes que a los cabecillas más famosos que usted haya escuchado nombrar en las noticias. ¿Y sabe por qué llegaron hasta ahí? Porque para Washington, lo que hacía Blue ya había dejado de ser pandillerismo común. Un hombre que coordinaba asesinatos y terror en 14 de sus estados, desde afuera, con método y con estructura, para ellos entraba en otra categoría. La del terror organizado. Y no fue una palabra suelta, fue una decisión de Estado. En esos años, Estados Unidos había puesto a la Mara Salvatrucha en el centro de su mira, la nombraban en los discursos, la ponían como la cara del peligro que venía de afuera.
Y cuando quisieron ponerle un rostro concreto a ese peligro, el primer nombre que salió con el sello de terrorista fue el de un salvadoreño, el de Blue. Y desde ese momento, Estados Unidos lo quiso para sí, pidió que se lo entregaran, lo quería sentar en una corte gringa y hacerlo pagar allá, con sus propias leyes. La presión pasó de las palabras a los hechos, llegó hasta una alerta roja de la Interpol, esa que se manda a todos los países del mundo para que un hombre no pueda esconderse en ninguno. El nombre de Blue entró en esa lista global. Lo querían, y lo querían ya. Pero retrocedamos un poco, porque para entonces Blue ya había caído en manos salvadoreñas. Fue en Soyapango, en el año 2018. Los agentes llegaron por él hasta donde estaba, y no cayó solo. A la par cayó su esposa, Gabriela Ramos Urías, a quien en ese mundo llamaban la gata. El titiritero, esposado en su propia tierra, junto a su mujer. Imagínese la escena. El hombre que dirigía un imperio de 20 clicas, el que tenía 5 teléfonos sonando con órdenes de muerte, agarrado en una casa como cualquier vecino, con su esposa a la par. El que movía medio país ajeno de repente convertido en un preso más. Y mientras tanto, en El Salvador estaba cambiando todo. Había llegado Nayib Bukele, y con el régimen de excepción, la guerra contra las pandillas se volvió total, redadas casa por casa. Miles y miles de capturas. El país entero apretando el cerco sobre la Mara Salvatrucha, del cabecilla más alto al último bicho de esquina. El imperio invisible de Blue se estaba quedando sin piso. Y lo que vino después puso a 2 países a jalar del mismo hombre. Porque ahora había 2 justicias queriendo cobrarle. La de Estados Unidos, que lo pedía a gritos, y la de El Salvador, que lo tenía agarrado. 2 países, un solo hombre en el centro, y cada uno con razones de peso para quererlo tras las rejas. Pocas veces un salvadoreño había puesto a temblar de esa forma la relación entre 2 naciones. Aquí es donde este caso se puso interesante de verdad. Estados Unidos exigía que se lo entregaran. Tenían la acusación de terrorismo lista, su corte esperando. Querían llevárselo como fuera. Pero El Salvador dijo que no, y la razón, en palabras de la propia Fiscalía salvadoreña, fue clara. Este hombre le hizo daño a los salvadoreños en suelo salvadoreño y aquí iba a responder primero por eso. Antes de mandarlo a ningún lado, iba a pagar por lo que le hizo a su propia gente. Y entienda usted lo que eso significó. Por primera vez, en un caso tan grande, El Salvador se plantó frente a Estados Unidos y le dijo, este hombre es nuestro. Y aquí responde primero. El país que durante años vio cómo se llevaban a sus criminales, esta vez se quedó con el suyo para juzgarlo en casa. Así que a Blue no se lo llevó Estados Unidos, a Blue lo sentaron en un tribunal salvadoreño. Y en octubre del año 2022, en un juzgado de Santa Ana, después de años de forcejeo entre las 2 justicias, llegó por fin el día de escuchar la cuenta completa. El día en que el titiritero tuvo que sentarse a oír, en silencio, todo lo que había hecho. Prepare el corazón, porque aquí termina el reinado de este hombre. Ese día, uno por uno le fueron leyendo los cargos y los años que caían sobre él. 14 años por organizar y dirigir la pandilla. 10 años más por conspirar para matar. Y 15 años por el tráfico de droga. Sume usted, 39 años de prisión. Y escuche lo que dijo el fiscal general de El Salvador cuando terminó de leerse el fallo. Fueron pocas palabras, pero lo resumen todo. No volverá a vivir en libertad. Escúchelas otra vez. No volverá a vivir en libertad. Ahora piense en la ironía, hermano. El hombre que movía la muerte en 14 estados con los dedos. El que con 5 teléfonos mandaba sobre la vida de miles a miles de kilómetros. El que se creyó un pequeño dios repartiendo órdenes desde la sombra, terminó en una celda de máxima seguridad salvadoreña, sin un teléfono, sin una clica y sin una sola llamada que hacer. Esas manos que apuntaban a 14 estados, hoy no alcanzan ni la puerta de su propia celda. Piénselo bien, ese mismo hombre que con una llamada movía a 20 clicas, hoy tiene que pedir permiso hasta para dar unos pasos.
El que decidía la muerte de gente que ni conocía, ahora mide sus días entre 4 paredes, contando el tiempo que le queda. 39 años. Casi 4 décadas encerrado. Entró siendo un hombre de mediana edad. Si llega a cumplirlos, saldrá anciano. Y lo más probable es que no salga. El titiritero se quedó sin hilos, sin tablero y sin ver la luz del día. Y déjeme cerrarle esto con algo que da que pensar. Este hombre creyó que la distancia lo salvaba. Creyó que mientras él estuviera tranquilo en una casa de Soyapango, la muerte que repartía en otro país jamás lo iba a alcanzar a él. Se sintió intocable detrás de un teléfono. Y mire cómo terminó. En una celda, en su propia tierra, condenado a envejecer y morir tras las rejas, sin ver la luz del día. Porque así es esto, hermanos. Un hombre puede creer que la sangre que ordena de lejos no le va a manchar las manos. Puede esconderse detrás de una pantalla, de una llamada, de la distancia. Puede sentirse dueño de la vida de los demás durante años. Pero toda esa muerte que sembró en 14 estados no se quedó allá lejos. Regresó, y lo vino a encontrar en su propia casa, en su propia tierra, para cobrarle una por una. Blue quiso ser el que reparte la muerte sin recibirla nunca. Quiso estar siempre del lado del que manda, y jamás del lado del que paga. Y la vida, o Dios, o como usted le quiera llamar, le enseñó que esa mesa siempre se voltea. El que se sienta a repartir dolor, un día se encuentra con su propio plato servido. El que juega a ser Dios con la vida ajena, tarde o temprano se topa con el Dios verdadero. Y esa cuenta se paga completa, en esta vida o en la que sigue. Si esta historia le tocó algo por dentro, hágame un favor. Suscríbase a este canal y active la campanita, para no perderse la historia del próximo cabecilla que cae. Y comparta este video por WhatsApp con su familia, con sus hermanos que están en Estados Unidos, en esos mismos estados donde este hombre sembró el terror, para que sepan cómo terminó el que un día creyó que mandaba sobre ellos. Y déjeme una cosa escrita en los comentarios. Dígame usted con la mano en el pecho, ¿cree que la justicia divina alcanza hasta al que manda matar escondido detrás de un teléfono? Piénselo bien, sin prisa, y respóndame ahí abajo. Que Dios los bendiga, hermanos, y que Dios cuide siempre a nuestra Cuscatlán.